Explorando el Picatrix, un ensayo sobre el mágico legado árabe. El Picatrix, también conocido como Gayat al-Hakim en árabe, es un texto mágico y astrológico de gran importancia en el mundo islámico medieval, compilado durante el siglo XI o XII en Al-Ándalus, la España musulmana, o el norte de África. Este grimorio ofrece una fascinante visión de las creencias y prácticas mágicas de la época, a través de su detallada exploración de la astrología, la alquimia y la magia ceremonial. El Picatrix proporciona un vívido retrato del pensamiento mágico medieval y su influencia en la sociedad y la cultura islámicas. Contexto histórico y cultural. Para comprender completamente el Picatrix, es esencial contextualizarlo dentro del rico trasfondo cultural e intelectual del mundo islámico medieval. Durante este periodo, el mundo islámico experimentó un florecimiento de la ciencia, la filosofía y las artes, conocido como la Edad de Oro del Islam. Influenciados por las tradiciones griegas, persas e indias, los eruditos musulmanes realizaron importantes avances en disciplinas como la astronomía, la medicina y la filosofía. En este contexto intelectual vibrante, la magia y la astrología también florecieron como campos de estudio y práctica. La creencia en la influencia de los astros en la vida humana, así como en la existencia de fuerzas invisibles que podían ser manipuladas a través de rituales y conjuros, era generalizada. El Picatrix surgió en este contexto cultural como un compendio que recopilaba y sistematizaba el conocimiento mágico de la época. Contenido y temáticas. El Picatrix se compone de 4 libros principales, cada uno de los cuales aborda diferentes aspectos de la magia, la astrología y la alquimia. En el primer libro, se discute la naturaleza de la magia y su relación con la astrología, mientras que el segundo libro se centra en la creación de talismanes y la invocación de espíritus. El tercer libro aborda la astrología y la influencia de los planetas en la vida humana, mientras que el cuarto libro se sumerge en la alquimia y la creación de elixires y pociones. Uno de los aspectos más intrigantes del Picatrix es su enfoque sistemático y detallado de la magia ritualística. El texto proporciona instrucciones paso a paso para la realización de diversos rituales mágicos, incluida la construcción de círculos mágicos, la invocación de espíritus y la fabricación de talismanes y amuletos. Además, el Picatrix presenta una cosmología compleja en la que los astros, los elementos y los espíritus desempeñan roles fundamentales en la determinación del destino humano. A pesar de su origen árabe, el Picatrix ejerció una influencia significativa en la magia occidental, especialmente durante la Edad Media y el Renacimiento. Traducida al latín y al español, el texto encontró audiencia entre los eruditos europeos, que lo consideraban una invaluable fuente de conocimiento oculto y esotérico. Las ideas y prácticas mágicas descritas en el Picatrix fueron adoptadas y adaptadas por magos y alquimistas occidentales, contribuyendo así a la rica tradición mágica de Europa. El Picatrix representa un importante legado del mundo islámico medieval, que nos ofrece una ventana única a las creencias y prácticas mágicas de la época. A través de su detallada exploración de la astrología, la alquimia y la magia ceremonial, el texto revela la profunda influencia que estas disciplinas ejercieron en la sociedad y la cultura islámicas. Además, el Picatrix ilustra la riqueza y la diversidad del pensamiento mágico medieval, así como su impacto duradero en la tradición mágica occidental. En última instancia, el Picatrix sigue siendo un testimonio fascinante del eterno anhelo humano de comprender y dominar el mundo oculto que nos rodea. El Liber Picatrix y el pensamiento mágico en el Toledo de Alfonso X. Javier Ortiz Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid. Resumen: la obra del Liber Picatrix tiene sus orígenes en Al-Ándalus y en el fenómeno cultural de la Translatio Studiorum. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIII, época del rey Alfonso X, cuando la efervescencia de la Escuela de Traductores de Toledo le convertirá en uno de los libros de magia más famosos de la historia. Un grimorio medieval, cuyos procedimientos sobre la astrología, la alquimia e incluso la nigromancia, justificaron la cosmovisión del rey sabio y su lugar en el mundo, así como la fama que la ciudad de Toledo obtuvo como centro de aprendizaje de las artes mágicas. Teniendo en cuenta las dificultades de síntesis a las que se puede ver sometido este trabajo, el presente ensayo se dividirá en 3 grandes apartados con el objetivo de estudiar parte del corpus mágico que se dio en la ciudad de Toledo durante los siglos medievales, empleando, pues, el Liber Picatrix como guía y foco. El primer punto consiste en analizar su origen como Gayat al-Hakim, así como su composición y su naturaleza. El segundo consta de demostrar el importante vínculo de su traducción como Liber Picatrix con la ciudad de Toledo, durante el reinado de Alfonso X, el Sabio, y su Scriptorium Alfonsi. Finalmente, el tercero trata de argumentar la posible relación del tratado con otras prácticas de carácter esotérico como la ars toledana, que surgieron también dentro del ámbito toledano. 2. El Liber Picatrix y la magia astral. El Liber Picatrix está considerado como una de las obras culmen de magia teórica de la Edad Media I. Sin embargo, debemos tomar como punto de partida que el término de Picatrix no es el nombre que ostentó en un primer momento. El tratado es de origen islámico, más concretamente de origen andalusí, y bajo el nombre de Gayat al-Hakim o la meta del sabio, aunque también
también se le pudo conocer como el objetivo del sabio y una de las dos conclusiones. 2. La obra está atribuida al matemático y astrónomo hispano-musulmán Al-Qasim Maslama ibn Ahmad, más conocido como Al-Maghriti o el madrileño. 3. No obstante, existe bastante polémica en cuanto a la atribución del autor, ya que el madrileño, nacido en Madrid en torno a la segunda mitad del siglo X, falleció en la primera década del siglo XI, y la obra parece que se redactó a partir de la segunda mitad de dicho siglo IV. En cuanto a su contenido, tuvo como objetivo llegar a ser una especie de compendio universal de la magia talismánica, estructurado en un total de 4 volúmenes. El primero y el segundo corresponden a la parte más teórica con toda una redacción filosófica mediante oraciones y promesas de revelación en relación al orden del cosmos, así como las pautas para dominar el arte de la fabricación de talismanes, incluyendo consigo una lista de ellos que corresponden a los planetas y a los 36 decanos zodiacales que más adelante se mencionan. El tercero es el más práctico de todos ellos a la hora de tratar las simpatías espirituales entre elementos naturales como las plantas, las piedras o los animales con los planetas y astros. Por último, el cuarto está dedicado a un número de referencias de prácticas mágicas de determinados pueblos provenientes de Oriente como los kurdos, hindúes. Es importante aclarar que, independientemente del carácter de los dos primeros volúmenes, todos ellos comienzan de la misma forma, es decir, a partir de una introducción filosófica y un recetario o catálogo teórico de ritos y prácticas. 6. Incluso, cabría decir que, en su conjunto, ostenta un carácter de iniciación en el mundo mágico en base a 3 grandes herramientas: la astronomía, los filtros mágicos y las prácticas de una magia simbólica. 7. Así pues, y como se ha podido deducir por su propia estructura, el Gayat al-Hakim o la meta del sabio queda como un manual que combina una teoría mágica abstracta y una serie de aplicaciones concretas mediante fórmulas y filtros. En este punto, es relevante incidir en la magia talismánica, puesto que en este tratado se describen numerosas formas rituales para producir determinados efectos, sobre todo, protectores. 8. La metodología para construir dichos talismanes mágicos era mediante el conocimiento y el uso de la astrología, una de las prácticas mágicas más famosas de la historia, que consistía en el conocimiento de la posición de los astros para aprovechar su energía e influencia en el mundo terrestre en beneficio de las demandas e inquietudes humanas. Por un lado, el Gayat al-Hakim describe una serie de imágenes que deben ser talladas en piedra, de manera que convierta a estos elementos en poderosos talismanes de protección. Sin embargo, el tallado ha de realizarse en una hora señalada o momento clave, bajo la influencia de fases de los signos o los decanos, con el fin de imprimir todo el poder y energía de los astros en dichas creaciones. A modo de aclarar el término decano, se entiende por decano al nombre que en el mundo helenístico se le otorgó a cada uno de los 3 sectores de 10 grados de cada círculo zodiacal hasta llegar a un total de 36 decanos para los 12 signos zodiacales. Por consiguiente, las ilustraciones, según el decano, se tenían que hacer mediante una talla en concreto, siguiendo, por supuesto, la lista dada por el propio Gayat al-Hakim. Además, dicha lista parece ser de origen indio, lo que demuestra una clara influencia matemática astrológica por parte de este mundo oriental. 9. Por otro lado, una de las grandes influencias que absorbió esta obra culmen de la magia astral del medievo fue la práctica filosófica del hermetismo proveniente del mundo egipcio y greco-romano bajo el principio de lo que es arriba, es abajo, una cosmovisión que argumenta el influjo que deja el plano astral sobre las acciones del plano terrestre. 10. Por lo que la conexión con las fuerzas supra-uráneas puede ser orientada por la figura del mago hacia el mundo terrenal mediante el empleo del talismán y fórmulas e invocaciones mágicas. En este aspecto, son sumamente interesantes las reflexiones científico-filosóficas que aporta el tratado. Por ejemplo, señala la necesidad de dominar todas las ciencias como vía para comprender la proyección del mundo superior en el inferior y entender que el ser humano se define como un microcosmos perfecto paralelo al macrocosmos, revelando, por tanto, su importancia en el mundo frente al resto de la creación. 11. Y es que, según alaba el propio tratado en su introducción, la sabiduría es el don más alto y el mayor bien, ya que es la ciencia de las causas remotas, las que dan existencia a los seres, en el sentido de apología de la unidad divina como la primera verdad. 12. Mercurio es la fuente de la fuerza intelectual, tiene visión para los descubrimientos científicos, la polémica, la filosofía, la aritmética, la agrimensura y la organización, y para los jueces, los augurios, la exorcización, la lectura del porvenir, la escritura, la elocuencia y el estudio de los secretos difíciles. Picatrix, 3.1, 185 a 86, 13. En esta parte del ensayo, podríamos cuestionarnos cuál es la razón de la aparición de fuentes de conocimiento de origen oriental en la península ibérica a través de la producción de un tratado de tales características. La prueba fehaciente de ello se resume en un proceso cultural conocido como la Translatio Studiorum. Dicho proceso consistió en el traslado de libros entre pueblos muy distintos, sustentado en un diálogo de intercambio de conocimiento entre Oriente y Occidente. Así pues,
Tras la llegada del Islam y la creación del Al-Ándalus, la península ibérica se convirtió en un epicentro privilegiado de la Europa occidental al convertirse en destino de estos saberes allegados del Próximo Oriente, traducidos y traídos por los musulmanes. Este fenómeno cultural sería clave para el posterior desarrollo del Scriptorium Alfonsi como uno de los mayores hervideros culturales de la Europa medieval. Por último, es preciso hacer hincapié en el carácter oculto del Gayat al-Hakim, así como de su traducción como Liber Picatrix, es decir, su narración ciertamente encriptada. Todo ello con el objetivo de proteger sus enseñanzas para aquellos que no sean considerados como sabios y virtuosos y de evitar que cayesen en las manos de avaros y mezquinos. Por ende, su intención es que solo pudiesen acceder a él unos pocos aprendices, que, por naturaleza, fuesen aptos para su entendimiento, que estuviesen preparados para recibirlo y que hicieran de este un buen uso de su saber, ya que un conocimiento tan alto y arcano no debía de sufrir ningún tipo de profanación. 14. Yo le recomiendo a quien se haga con este libro mío que no se lo deje ver a nadie, pues en el mundo hay gente sin piedad suficiente para enterarse de secretos así, y que si los descubren se salen de credo o emplean las cosas prohibidas. Obligación de los sabios es velarlos y guardarlos. Picatrix 3, 8, 15. El motivo de toda esta prudencia es producto también de la prohibición que recibía la práctica mágica por parte de las tres grandes doctrinas ortodoxas y monoteístas de aquel contexto, el cristianismo, el islam y el judaísmo. Cualquier método de adivinación estaba condenado y, en especial, en el mundo andalusí, donde parece que imperaba la negativa de recibir cualquier posible influencia teológico, filosófica y astrológica de Oriente ante el miedo por una muy posible alteridad político-religiosa. 16. Asimismo, tampoco hay que olvidar la inevitable ligación que estos autores mantenían con los respectivos credos. 17. No obstante, nunca existió una persecución claramente sistemática contra la elaboración de este tipo de obras ni en el ámbito islámico ni en el cristiano hasta la llegada del siglo XIV, por lo menos por parte de la Iglesia Católica y, particularmente, tras haber aumentado de poder por la experiencia de la cruzada albigense contra la herejía cátara. Ergo, es probable que fue en estos momentos cuando se tomó una posición más beligerante hacia la práctica mágica, tachándola de maléfica y demoníaca. 18. Pese a todo ello, ni el Gayat al-Hakim ni su traducción como Liber Picatrix fueron perseguidos en el ámbito de la península ibérica por parte de un proceso inquisitorial o similar. El Liber Picatrix y el pensamiento mágico. 3. El Liber Picatrix y el Scriptorium Alfonsi, a pesar de las dificultades que supone establecer con claridad la autoría del autor, su redacción y su ubicación de origen, lo que sí que está contrastado es que es el Gayat al-Hakim llegó al Scriptorium Alfonsi de la ciudad de Toledo para su traducción al latín y al castellano en el año 1256 bajo una nueva expresión, Liber Picatrix. 19. Este cambio se debe a una traducción literal del propio nombre del supuesto autor al que se le atribuye la obra andalusí, maslama, que en árabe significa picadura. 20. Una vez aclarado este aspecto, la traducción en sí del Liber Picatrix se convirtió en una de las más importantes de la labor científica y mágica del Scriptorium toledano, dirigido y supervisado por el propio monarca Alfonso X, el Sabio. 21, ampliándose y convirtiéndose, así, en un grimorio que entrelaza la magia talismánica y la astrología con el hermetismo alquímico. 23. La labor de la traducción fue llevada a cabo por dos personalidades que guardaban especial relación con el rey, los judíos Yehuda ben Moshe a Cohen y Todros ben Yosef Abulafia. El primero fue uno de los principales traductores del Scriptorium en su calidad de astrónomo e, incluso, alquimista, y era bien conocedor de las lenguas árabe y latina, así como médico personal del rey. El segundo fue un gran rabino de la ciudad de Toledo y Nasi de las aljamas de Castilla. 22, además de maestro cabalista, cuya práctica parece ser que utilizaba como foco para realizar comentarios sobre la Biblia y el Talmud. 23. El hecho de que tan relevantes figuras se encargaran de su traducción sirve de ejemplo de la predisposición y el claro interés que el rey sabio sentía por estos campos de conocimiento científico mágico. Igualmente, el Liber Picatrix fue traducido con el propósito de formar parte de la colección privada del rey astrólogo, hasta que en el siglo XV su uso empezó a expandirse tras la llegada de la versión latina al resto de la Europa occidental. Es contradictorio considerar que este grimorio tuviera para el monarca una finalidad puramente erudita, ya que la propia naturaleza del tratado, junto con el hermetismo y otras de las influencias orientales que poseía, necesitaba de la expresión práctica, esto es, el conocimiento había de ser empleado para no caer en vano. 24. Aún así, pese a su privacidad, la poderosa influencia que el Liber Picatrix tuvo en el Scriptorium trascendió los aposentos privados del monarca. Un ejemplo de ello fue la plasmación de las descripciones de los propios decanos en órbita, los signos zodiacales, mediante la ilustración de miniaturas aparecidas en el famoso libro de astromagia, uno de los más importantes de la Europa medieval en términos astrológicos. 25. Otro caso fue la incesante búsqueda que los traductores tuvieron acerca de todo aquello que hablase de un lugar mítico, a saber, la ciudad de Harran, descrita en el propio Liber Picatrix.
una localización conocida por lo que parece ser el núcleo donde se originan los cultos astrales orientales y, por ende, la magia astral y el hermetismo islámicos. 26. Incluso, ya en los siglos de la Edad Moderna, uno de los manuscritos cosmológicos más importantes de la Iglesia de Roma, el incompleto manuscrito astrológico vaticano, tuvo su influencia del Liber Picatrix. 27. Finalmente, desde el punto de vista del plano político-filosófico, hay que recordar que el Liber Picatrix es un tratado mágico que también bebe de la cosmovisión metafísica neoplatónica. Esto significa que se inspira en una dualidad del mundo entre lo material y lo invisible, entrelazados e imagen y semejanza del otro, en el que los astros son un reflejo supralunar del mundo terrestre. En definitiva, el mundo material y contingente tiene su eco en un plano espiritual y trascendente, que es sutil y superior. 28. En consecuencia, el Liber Picatrix prefigura en sus concepciones del universo la idea de un hombre filósofo y sabio que conoce las correspondencias secretas que mueve el universo o el cosmos y cuya sabiduría tiende a aumentar si se busca la naturaleza perfecta. 29. La espiritualidad del filósofo, que le rige ligada a su estrella, que le abre los cierres de la sabiduría, que le aclara las dudas, le inspira la rectitud. Picatrix. 36, 225, 30, 4. El Liber Picatrix y la Ars Toledana. Primeramente, es necesario indicar que la versión en castellano lamentablemente se ha perdido, pero la latina consiguió llegar a ser notablemente conocida con éxito más allá de las fronteras españolas, concretamente, entre las élites intelectuales europeas desde los siglos XV al XVI y 31. El hecho de que este grimorio tuviera tanto éxito en el continente europeo fue una de las causas por las que la ciudad de Toledo comenzó a adquirir una fama especial a partir de los últimos siglos del medievo, lo que daría lugar a la aparición de la célebre Ars Toledana. El primer testimonio histórico que existe sobre el Liber Picatrix fuera de la península ibérica data del año 1456, cuando un médico de la corte de Baviera llamado Johann Atlieb lo calificó como un libro altamente peligroso por su contenido nigromántico, así como elaborado para un rey de España por un doctor de alta reputación. 32. De este modo, el Liber Picatrix queda asignado como un grimorio altamente peligroso por su relación con la práctica de la nigromancia, debido a que el fin de dichas prácticas mágicas buscaban la manipulación, la modificación de la voluntad, junto con el dañar y perjudicar a los individuos en todos los ámbitos, incluso, el poder atraer a la propia muerte. Así pues, las fórmulas del Liber Picatrix carecería de total moralidad para lograr las voluntades del mago, evitando establecer una clara distinción entre magia blanca y negra y sacando de la ecuación el marco dual del bien y del mal a través de alusiones como la realización de sacrificios humanos semejantes a las prácticas de otros pueblos o a la propia adivinación nigromántica, que consiste en la utilización de un cadáver como oráculo para predecir el futuro. 33. En resumen, numerosos factores favorecieron a que se denominase a la práctica de la nigromancia como escientia o ars toledana, y la ciudad de Toledo pasará a ser considerada, quizás, desde el siglo XII hasta el XVIII como capital de la nigromancia por la traducción y circulación de los grimorios que de allí salían. 34. Por ejemplo, las calificaciones anteriores sobre el Liber Picatrix, las traducciones de otros grandes libros de tradición mágica por la labor del Scriptorium toledano y sus vinculaciones a la nigromancia, como es el caso de la Clavicula Solomonis 35, y la aparición entre los siglos XIV a XV de figuras como el Marqués Villena, famoso alquimista y nigromante toledano por excelencia, quien atribuyó especialmente a esta última obra de carácter judío para un uso clave en la enseñanza toledana mediante signos, caracteres y oraciones misteriosas. 36. Es más, pasó a expandirse la creencia de que existía en la ciudad una auténtica escuela de nigromancia, de ars toledana, donde poder aprender dichas artes mágicas adivinatorias. Pese a las dificultades por establecer si realmente existió un centro de estudio con tales características, lo cierto es que han aparecido descripciones circunstanciales de numerosos episodios y hechos extraordinarios o sobrenaturales, experimentados por viajeros a consecuencia de lo aprendido en Toledo. 37. Entre ellos, la legendaria cueva de Hércules se ha fijado como un posible espacio de su enseñanza, donde se cultivaron en la ciudad de Toledo ciencias ocultas, tendidas por mágicas y nigrománticas, brujeriles, hechiceras, adivinatorias y astrológicas, consideradas por las religiones monoteístas como heterodoxas y altamente inadecuadas al requerirse la necesidad de un acceso iniciático per invocationem daemonum para su uso y práctica. 38. Sin embargo, la mayor parte de los supuestos huéspedes apud toletum arte nigromántica imbutus son personajes que carecen de alguna relevancia identificadora o que, más bien, corresponden a sujetos imaginarios o literarios. 39. Un claro modelo es la leyenda del mago don Millán Millán, el gran maestro que mora en Toledo, protagonista de la obra Halcón de Lucanor de Juan Manuel 40.
el cual ha llegado a formar parte de uno de los legados y corpus culturales más importantes de la ciudad de Toledo. Esta historia de este mago del siglo XIV, apodado el nigromante, ha recogido muchas de las prácticas que también se citan en el Liber Picatrix, necesarias para la adivinación mágico-astrológica 41. Además, si bien este apelativo de nigromante por el que se le caracteriza puede despertar connotaciones negativas, llega a encarnar el arquetipo simbólico del mago sabio, que vive en un hogar cueva y que, al dominar el estudio de las ciencias, es poseedor de tales poderes. Así, por fuerza, no conoce este arte en verdad sino quien conoce sus principios, y sus principios no se encuentran de verdad más que en un filósofo y, por necesidad, solo el filósofo los conoce. Tenlo en cuenta. Picatrix 2.1, 86 a 87, 42, 5. Conclusión. Como conclusión, este ensayo ha pretendido demostrar la estrecha relación que existió entre el conocimiento mágico y científico a lo largo de los siglos medievales, ya que posiblemente esa distinción entre magia, ciencia y el concepto de religión nunca se llegó a dar como se considera en los tiempos modernos. Sin embargo, es preciso considerar que no todo el conocimiento mágico, así como su práctica, nunca estuvieron expuestos para un uso público y sin condición, de ahí su más que posible carácter arcano, como se ha dejado ver, en el conocimiento y la práctica de la magia astral, o astrología, el hermetismo alquímico o la nigromancia, quedan cumplidos estos caracteres. En este aspecto, estas prácticas de conocimiento mágico tuvieron en el renacimiento del mundo urbano durante la plena Edad Media una de sus etapas de mayor auge y desarrollo, siendo el caso de la ciudad de Toledo un ejemplo categórico. ¿Por qué? Porque, como se ha señalado, Toledo concentró estos saberes mágicos durante su etapa islámica, traídos de Oriente gracias al fenómeno de la Transalatio Studiorum, convirtiéndose así en un foco de conocimiento cuya siembra fue aprovechada a finales del siglo XI por el arzobispo Raimundo de Suavetat y el nacimiento de la Escuela de Traductores. Así pues, Alfonso X, como una encarnación de ese arquetipo de mago sabio y del ideal de un gobierno regido por filósofos, supo aprovechar ese hervidero cultural, y con la forja de su scriptorium, supervisó directamente unas traducciones llevadas a cabo por traductores que conformaban esa coexistencia de las tres religiones en la ciudad, consiguiendo así catapultar a Toledo bajo el calificativo de centro de excelencia para el estudio y aprendizaje de la magia. Por tanto, no es inverosímil considerar que traducciones como la del Liber Picatrix se convirtiese quizás en el tratado de magia medieval más famoso del marco europeo occidental, y todo ello porque emana del Scriptorium de Toledo, de una ciudad donde su monarca, Alfonso X, el sabio, hizo de sus traducciones la actualización de una larga tradición de conocimientos y saberes, con el objetivo de convertirlos en uno de los pilares de su proyecto político-filosófico, el de intentar contrarrestar la atomización propia de la época medieval, y bajo sus aspiraciones en torno a un ideal de imperium, vertebrar el diverso ámbito toledano del siglo XIII en un todo, esto es, a imagen y semejanza del orden cósmico, de la creación primigenia plasmada en el firmamento.